sin duda que se ha dado una racha, quizás porque ahora la comunicación pone en evidencia estos casos tremendos, ¿no? Este fenómeno, femicidio, por ejemplo, ¿no? Malos tratos, y yo creo que en buena parte tiene que ver con la desaparición del matrimonio, porque el matrimonio dignificaba a la mujer, la ponía en un lugar de igualdad con el hombre. La cuestión hoy día tremenda del abuso sexual de los niños, ¿no? Ocurren en el seno de las así llamadas familias. La mayor parte de los culpables son los padrastros, digamos así, o a veces hasta el padre del chico, de la chica, ¿no? Por supuesto que cuando lo comete un cura es infinitamente peor. Todo eso tiene que ver con la disolución del vínculo familiar que estaba fundado en el matrimonio indisoluble. Oye, Bergoglio no es de repente gay friendly, lo digo, amigo de los gays. Acá no se trata de ser amigo, nadie es amigo o enemigo de los gays. Hay una doctrina de la Iglesia sobre eso. Entonces la respeta tanto Bergoglio como yo. Una persona trans es un homosexual. Nada más que un homosexual para la Iglesia. ¿Qué es una persona trans? Un varón que se viste de mujer, por ejemplo. Franco, buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien. Buenas noches. ¿Qué hace, Santi? Bueno, ¿cómo llegaste a esta nota con él? Bueno, la pedimos, ¿no? La pidió mi productora, Romina Perkins, y él aceptó. Después supo a las pocas horas que era un programa sobre diversidad sexual y siguió aceptando la nota. Así que hacia el Arzobispado de La Plata fuimos, efectivamente, la semana pasada y hablé con él mucho. Hablé con él como 1 hora y media. Finalmente quedó una nota de más o menos media hora sobre estos temas y otros temas, ¿no? Por supuesto, pero sobre todo sí sobre diversidad sexual y también sobre la relación entre la Iglesia y el Estado, que es un tópico que a mí me interesa y mucho, sobre todo en tiempos en los que en la discusión pública escuchamos permanentemente a dónde hay que ajustar y dónde hay que recortar. Nunca entra la Iglesia en los recortes, a pesar de que en los últimos días la jefatura de gabinete por decreto recortó algunos gastos que iban destinados en el presupuesto 2017 a la refacción de ciertos templos, pero más allá de ese dato puntual, en los últimos años y sobre todo desde la asunción de Jorge Bergoglio como Papa, los presupuestos han sido, por supuesto, incrementados y es sobre eso fundamentalmente que quería hablar con Aguer. ¿Usted fue también a ver al Papa o no? ¿Cómo? ¿No viajó a ver al Papa? No. ¿No viajó? ¿Alguien acá fue o no? No. Nadie, porque la verdad que desde hace un tiempo que muchos van... No me invitó a mí. Bueno, pero muchos van así, como de Chorulo a robar una foto de Paravalancha. Bueno, ayer Sí, vos sí, preguntabas pero... por qué no hay campañas, por ejemplo, de prevención de adicciones, de prevención de Bueno, pero enfermedades acá un de funcionario me dijo transmisión eso, ahí quería llegar. Un funcionario me dijo, yo un día pregunté por qué no había campañas sobre educación sexual, para explicar un poco a los chicos sobre el uso del preservativo, cuestiones básicas, ¿no? Y campañas públicas. Y al aire me dijo que había campañas, que yo no las veía. Entonces le dije, pues si no las vemos es porque no están bien hechas. Y después fuera del aire me dijo, el problema es la Iglesia. Claro. Ningún gobierno quiere plantarse frente a la Iglesia. No. Mira, hoy que hablamos que en el 2017 pasan cosas, uno pensaría ¿no? que hay cuestiones que ya están superadas, ¿no? No se mete el gobierno, ni este ni el anterior, en algunos temas. Bueno, sobre todo ahora, ¿no? Como decía Franco, que tenemos un papa argentino. Además, a mí me llamó la atención en la nota, él en un momento cuenta que no ordena sacerdotes si no le garantizan que le gustan las mujeres, es decir, que son heterosexuales. Como si fuese una patología ser homosexual que garantizase el abuso y no ser heterosexual. Sí, este es el dogma, digamos. Aguer es una persona muy dogmática y en la nota me leyó fragmentos de la Biblia y fragmentos de la catequesis que debo decir que son los mismos que reproduce Bergoglio en muchas intervenciones públicas, capaz que con medios internacionales, capaz que son noticias que aquí no suelen llegar o no suelen ser reproducidas, pero Bergoglio dice lo mismo que dice Aguer en muchísimas ocasiones. No lo digo yo, no lo digo yo. Amigo, a ver, primero, lamentable la unión que hace Aguer, que es un tipo conservador de la Iglesia. La Iglesia no es todo lo mismo, no es todo lo mismo. Es verdad Aguer, eso, porque hay curas que han sido del tercer mundo, hay curas que han sido secuestrados. Sí, pero frente al tema de la diversidad sexual... Pero para déjame sí, terminar el tema central que tomaste vos, de la que me diversidad parece... sexual, sí. Pero sí. Pero ¿sabes qué? Empiezo por el final de lo que te iba a decir. Vos lo ponés a Bergoglio al mismo nivel de Aguer. Bergoglio le da la comunión a los separados. Lo ha puesto ahora la Iglesia como una reglamentación. Creo que ya eso te está marcando. No es una reglamentación, lo charlé con Aguer. No, eso se discutió en el sínodo y la resolución fue no.
definitivamente no. Si hay Esa es la sacerdotes que lo versión de hacen, Aguer. bueno, si hay Esa es la sacerdotes versión que de lo Aguer. No, También no, no, estaba no. prohibido el matrimonio de sacerdotes y hay sacerdotes No, que lo tiene hicieron. razón Torcha. Bueno, ¿me con dejás eso. terminar un No, chiquitín y pero después, es después información. me interpretás? Porque si no, a ver, lo que No, más no, hay mucho lamento de, territorio. Ahora voy... lo que más lamento de Aguer Ujú. es que en vez de centralizarlo en esa cuestión del divorcio, que no tiene nada que ver con los disparadores de los femicidios, etcétera, etcétera, no haya hablado de la caridad del Evangelio, del amor, esto, que es lo que un pastor tiene que hacer. Y después, entonces, culpabilizar al divorcio de todas esas perversiones, me parece una perversión intelectual, realmente. Entonces creo que el problema es mucho más complejo, tiene que ver con una cultura donde se aflojan los frenos inhibitorios del yo, se pasa al acto, hay un montón de situaciones que explican esto y no mecánicamente, casuísticamente, conductistamente decir, porque hay divorcios, sucede tal cosa. Sí. Es una barbaridad. Para un minuto, porque Gaby se rió cuando presenté el informe. ¿Te reíste? Me parece una cosa realmente arcaica, ¿no? Me parece que es un pensamiento arcaico que, si bien representa a un sector importante de la Iglesia, al Papa inclusive, con las diferencias del caso, me parece que realmente es no entender lo que es la homosexualidad, lo que es la diversidad sexual, lo que es la libertad de una pareja de separarse o no separarse, el hecho de que... yo recuerdo... y no es una cosa que solamente se ve en el catolicismo, porque cuando nosotros nos separamos con mi exmujer, y yo sentí en el colegio hasta una especie de... y era un colegio judío. A mi hija había una especie de Discriminación. de discriminación porque yo era una pareja separada. Es una cosa que lamentablemente sucede no solamente en la Iglesia, pero en la Iglesia lo peor es que se hace de una manera manifiesta y realmente va en contra de la naturaleza humana, va en contra de lo que hoy es el hombre y lo que está claramente establecido y sentido por la sociedad. Me parece increíble que un representante tan elevado de la Iglesia diga semejante cosa, y también parece increíble que a veces Bergoglio avale alguna de estas cosas. Igual por ahí, Franco, ustedes esperan que la Iglesia diga cosas que no va a decir nunca. No, yo no espero. No, yo puntualmente, personalmente, no espero absolutamente nada. En todo caso, sí promover la discusión sobre un Estado laico. La Argentina se supone que es un Estado laico. A través del artículo 2 de la Constitución sostiene el culto católico apostólico romano. Eso tiene un desmembramiento burocrático legal muy inescrutable, muy difícil de seguir a lo largo de la historia, sobre todo. Y lo que creo que tiene que quedar claro, sobre todo, es que esto es dicho por funcionarios de una entidad que es como un Estado para el Código Civil hoy, que es como un Estado, es equivalente a un municipio o una provincia en el nuevo Código Civil. La Iglesia Católica tiene el mismo rango, digamos, filosófico legal. Lo que tiene que quedar clarísimo es que les pagamos el sueldo nosotros. Ahora, les pagamos el sueldo nosotros para que pronuncien este tipo de cuestiones públicamente. Es decir, para que... Vieron que cuando irrumpe la figura de Francisco, la verdad que todos estamos esperanzados en una nueva iglesia. Yo creo que Francisco consiguió, de alguna manera consiguió un quiebre, es un hito en la historia de la iglesia, los temas que empieza a plantear, ya empezar a hablar de pedofilia, digamos, es todo un avance. Ahora, yo recién te decía, por ahí pretendés escuchar algo que nunca, digamos, la iglesia nunca va a sincerar, o creo que nosotros nos vamos a verla generacionalmente hablando, ¿no? Nunca vamos a ver esa iglesia mucho más honesta. Yo quiero decir una cosa, a mí me tocó pelear por el tema del aborto fuertemente en la época de la revista El Porteño. Y uno de los argumentos que era digamos que no había forma, no había cómo darle, es que a mí como judío, por ejemplo, yo puedo separarme. La ley judía me permite separarme. Entonces, si acá hay libertad de culto, ¿por qué la iglesia me debe impedir a mí como judío separarme? Es decir, el que es católico y no se quiere separar, que no se separa, pero yo como judío me puedo separar. Y a mí me lo impedían también. Es decir, el poder de la iglesia va más allá de lo que tiene que ser su propia grey, su propia comunidad. Es decir, a mí me impedían separarme, lo que es un delirio. tampoco magnicemos, me parece a mí, el poder de la iglesia cuando un poder político decide y una sociedad acompaña. Acá se hizo la ley de divorcio y se hizo. Se hizo la ley de matrimonio igualitario. No, pero no sabes la pelea que fue. Obvio que vas a tener una esa pelea. Se hizo la ley de matrimonio igualitario. Hay dos periodistas se hizo. Y vos sabés perfectamente cuánto Bergoglio estaba en contra de la ley del matrimonio igualitario y se hizo. Vos me decís, bueno, si fue la única vez que Néstor fue al Congreso a votar. Hecho, no lo sé. Lo cierto es que se hizo. No iba a decir eso. Iba a decir tan solo que Aguer me reconoce en la nota públicamente, no es un fragmento que hayamos pasado aquí,
que él frenó la adhesión de la provincia de Buenos Aires al protocolo de aborto no punible. Es la primera vez que yo escucho a un representante de la Iglesia Católica Argentina abierta y públicamente decir: yo intervine, yo hice un lobby para que la gobernadora de la provincia no adhiera, como sí había adherido su ministra de Salud 24 horas o 48 antes a ese protocolo, al que adhirieron muchas provincias de la Argentina, como Santa Fe, Chubut, La Rioja, muchas. Y la provincia de Buenos Aires dijo sí y después dijo no. Aborto no punible, para que se entienda, es aborto en casos de violación, riesgo severo de salud o de Ahora, muerte. Franco, vos conocías que, ya que lo entrevistaste, supongo que, por ejemplo, el ex banquero Francisco Truso, que estaba preso por malversación, etcétera, fue liberado bajo fianza, bajo caución juratoria, con fondos de, bueno, el arzobispado, del arzobispado de Buenos Aires, que fue Aguer el que pagó la fianza de un ex banquero que estaba preso por estafa. Sí, lo sé. Es una información que tenía, no quería ir hacia ahí con la nota, digamos, puntualmente, porque cuando yo ingresé en la entrevista al plano, repito, de la financiación de la iglesia con fondos públicos, fue muy difícil a partir de ahí, porque de verdad de esto no se habla y es muy difícil verdaderamente instalarlo públicamente. ¿Podés contar un poco cuál es la dimensión de esa financiación? Porque la gente no tiene idea. Bueno, hay muchos historiadores, no quiero hablar por mí, porque por supuesto no soy historiador, ni me dedico centralmente a esto, ni profesionalmente a esto, pero hay muchos historiadores que sí lo han estudiado y todos concluyen en lo mismo, es inescrutable. No podés, digamos, avanzar porque además son leyes que no pasan por el Congreso. Son decretos, disposiciones, arreglos, no pasan por la discusión del Congreso. Capaz que si pasaran por el Congreso, la historia sería otra en materia de financiación, pero no pasan por el Congreso. No sé, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner, antes de irse, le dio 400.000 millones, creo, en refacción de templos y demás, de manera extraordinaria. 400 millones. 400 millones, bueno, no me acuerdo bien la cifra. Y así como eso, mucho. La semana pasada se trazaban públicamente algunas comparaciones entre cuánto cuesta un científico del CONICET, de ciencias duras o de ciencias sociales, y cuánto cuesta un seminarista, que cuesta más caro que un científico del CONICET. Estos son datos incluso... al Estado Nacional le cuesta el seminarista. Claro, pero el problema aquí es que ellos pronuncian estos discursos públicamente y nosotros le pagamos, repito, desde nuestros impuestos, los sueldos, para en muchos casos cometer apología del delito, digamos. Vos hablabas de las leyes vigentes en la Argentina. Bueno, decir públicamente cosas que vayan en contra de esa ley, no pensarlas, decirlas públicamente, yo no sé si no configura apología del delito. Ahora, un minuto, porque ya que lo nombraron, una figura de renombre en el mundo, y yo creo que el argentino que va a quedar en la historia, ¿no? Va a ser el Papa nuestro, el Papa argentino. Obviamente que todos los políticos, mucho más ahora aprovechando este año en campaña, van a ir a buscar nuevamente la foto con Francisco, pero ¿qué pasa o qué ha pasado? Que pasan los meses, han pasado los años y Francisco no viene a la República Argentina. Yo se lo pregunté. ¿Se lo preguntaste y qué te dijo? Se lo pregunté a García, era una pregunta que... Porque además todos los papas, o los últimos, los que no han sido italianos, que por supuesto como viven en Roma, no necesitan viajar a su país de vuelta. Juan Pablo II, que era polaco, fue muchas veces a Polonia. Bueno, no es el caso de Benedicto, que era italiano, pero muchos otros sí. Alemán. Alemán. Y viajó a Alemania, es verdad. Pero muchos, y otros tantos sí. Él no. Y él no tiene mucha respuesta frente a eso, le parece extraño. Sí, efectivamente, le parece muy, muy peculiar. Y me terminó diciendo que debe ser por cómo somos los argentinos, ¿no? Porque somos personas especialmente políticas, son muy cargadas de politicidad, entonces prefiere como evitarlo. Ante lo cual yo le dije, bueno, lo que pasa es que aquí creo que Bergoglio empezó a tener detractores hace muy poquito tiempo, cuando le puso una cara de tedio a Mauricio Macri, digamos. Yo creo que ahí aparecen públicamente muchos detractores de Bergoglio, que antes capaz que desde el furor de su asunción y demás no había, ¿no? Ahora, a ver un minuto, porque ¿tú qué crees que pasó con el Papa y este gobierno en particular? A mí me parece que el tema es como... Tengo dos lecturas del Papa. El Papa como el pastor de la Iglesia, creo que ha provocado una enorme expectativa en todo lo que tiene que ver con los fieles, que iba a producir cambios importantes, se tenía una enorme esperanza en eso y creo que eso sigue, es decir, se involucró en la búsqueda de la paz en el mundo y ha sido muy importante porque construir la paz tiene que ponerle al cuerpo y él fue, y eso me parece que ha sido excepcional. Y después está el argentino Bergoglio, que en la política toma postura
que hay veces llevan a exacerbar estos odios que hay en la sociedad. Es decir, cuando recibe a uno y no recibe a otro, ahí ya deja de ser el pastor que es ecuánime, que es equilibrado, y empieza a tomar postura. Y eso me parece que es lo que le ha venido pasando. Y muchos que lo han utilizado, como han utilizado a muchas organizaciones, también al Papa para sacarse una foto. Alguna vez a mí me preguntaron, ¿te gustaría ir a verlo al Papa? Yo digo, el Papa tiene tantas cosas importantes que hacer que recibirme a mí. Por supuesto que yo saldría en todos los diarios, pero me parece que uno también tiene que buscar tiene que tener la actitud de no utilizar al Papa, porque si no estamos abortando una posibilidad de, como argentino, tener una figura de relevancia mundial que va a quedar en la historia. Eso no hay ninguna duda. Dicen que la reunión esta fue la última que fue Macri después de todo lo que había acontecido, fue de una frialdad absoluta. Esto es información, ¿eh? Fue de una frialdad absoluta. ¿Se acuerdan que lo único que se pensó fue que la hijita le había dicho algo a Antonia, habían jugado y habían dicho algo con Francisco, pero no mucho más que eso? Y lo que nos seguimos preguntando todos los argentinos que estamos expectantes de todo esto, la verdad que choqueados ante un papa argentino, ¿no? Ante los ojos del mundo, un papa que ha quebrado la iglesia, que ha puesto en discusión, como decíamos recién, temas que eran impensados para muchos, con muchas cuestiones no todavía que saldar, pero uno siente como argentino que pasa que el papa nunca termina de venir, no ha estado tan cerca y Francisco nunca llega. Yo creo que ese es el tema que en esos momentos le aparece el hombre. El hombre argentino, para peor. Y ahí pierde la dimensión. ¿El hecho de que él sea peronista juega en creo, es antiliberal, y Macri liberal. Creo que sí. Creo que sí. Y me parece que eso es el impedimento más importante para acercar la iglesia de nuevo desde este lugar donde los argentinos queremos recomponernos. Porque hay una degradación en todo esto y me parece que el Papa podía jugar un rol central. Pero hoy cuando hablábamos de la grieta y todo, le sale el hombre y pierde ser el enviado de Dios. Sí. Porque me parece que se tiene que poner por encima de todo, porque está por encima de todo, de todo, las internas, todas esas cosas. Y me parece que esa es la gran tarea que hoy tiene el Papa. Yo soy un atrevido, soy capaz de decirle esto al Papa, pero me parece que es la gran tarea porque puede ayudar a la reconciliación. La explicación que dan desde la Iglesia, desde el Vaticano, dicen, bueno, el Papa es universal, ¿no? No es argentino. A eso quería ir, Santiago. Digo, nosotros que lo vemos como argentino, al Papa, imaginamos que el Papa tiene su atención puesta, y creo que nos ilusionamos también en un altísimo porcentaje en lo que pasa en la Argentina. ¿Y sabe lo candombe que debe tener en Medio Oriente, en la propia Europa? En todo lo que es ese Papa universal? Entonces digo, ¿no será que le estamos magnificando y dando demasiada expectativa a lo que el Papa piensa de la Argentina? Digo, primer cuestión. Segunda, claramente el Papa no comparte por formación un presidente liberal y tampoco puede venir a avalar a una bolsa de gato que es el PJ por estos días. Por lo tanto, lo más lógico es que especule y deje pasar las elecciones de este mediodía. Ahora, casualmente lo hemos seguido cronológicamente al Papa Francisco y analizamos que había sido cuestionado por cierto sector del kirchnerismo cuando era Jorge Bergoglio, que después cuando... No, y la Asunción. ¿Se acuerdan? No digo, todos entendemos eso, pero hay una doble utilización. Hubo del kirchnerismo, que antes lo criticaba, todos lo utilizaron. Para después... Cierto. Ponerse en fila atrás de él y visitarlo, y fíjense la sonrisa con Cristina, como también hubo lo inverso, sectores de lo que hoy son el oficialismo que tenían una muy buena relación, que era lo más grande que había en el mundo, hasta que recibió milagro, hasta que fue fría la reunión con Macri, hasta que criticó ciertas cuestiones que pasan en el país, hasta que dijo no venir, y ahora le empiezan a criticar y a pegar, se distancian y hay cierta hoy resistencia con Francisco. Increíble, ¿Qué critica a Francisco? No es... Carrió es la única, ¿no? Carrió, sí. Creo que Carrió. Bueno, pero ¿puedo decir algo? A mí me parece que... Dejá de lado la cuestión política. Somos 44 millones de argentinos. Hay 32% de personas bajo la línea de pobreza. Es un país netamente católico. Digamos que acá convergen muchísimas religiones, pero hay una esencia muy fuerte católica. ¿El Papa puede estar a la altura de preocuparse si Cristina, si Macri, no sé?
Me parece que hay 44 millones de personas. Yo creo que el Papa, que también tiene información muy calificada, Francisco sabe más de lo que vos te imaginás y está más al tanto de lo que además vos imaginás. convoca a los jueces y tiene y sabe la contacto injusticia con está los viviendo jueces. acá. No, pero creo que si el Papa habla o viene acá, no salva un pasa por escándalo, decir- porque la opinión que tiene sobre lo que pero, está pasando Diego, en Argentina es muy diferente a la que todos acá Diego, creen. si las injusticias fueran por un sistema de gobierno que el Saben lo Papa que está no pasando en avala, materia económica. tampoco podría avalar a un gobierno que se fue muy injusto con los casos de corrupción. Me parece No que es el Papa lógico. y Macri limaron un montón de las asperezas que tuvieron y que tienen, porque tienen diferencias. Efectivamente tienen visiones económicas y sociales diferentes. Pero, sin embargo, en la última visita que le hizo Macri, se acabaron los intermediarios, Diego. Se acabó Gustavo Vera, que puede tener un excelente trabajo con la Alameda y demás, pero realmente era un vocero patético del es Papa. una relación que no fluye. Y no, Raya, no fluye. No fluye, No. obviamente, pero son dos hombres con miradas diferentes. Es un Papa peronista. Realmente, yo lo opino. Pero- a Carlos no le gusta eso, pero es un dije hombre nada. donde Pero la no tiene que personalidad. estar por arriba, Natalia. pero no, en algunos temas, como le pasó a Juan Pablo II con Polonia, donde se equivocó enormemente y él manifestó un arrepentimiento en la manera en que empujó la caída del comunismo, el Papa también le pasa. Sí, a ver. No, solamente, no en relación a la política nacional. Me quedé pensando en tu pregunta, Santi, de qué esperábamos o qué no esperábamos. Repito, yo personalmente y profesionalmente nada, pero sí creo... Ya lo vos como programa, ¿no? Sí, que vas a buscar tu nota. Sí, por supuesto. En ese sentido, sí. Mi intención y mi único objetivo es tratar de balancear un poco esta idea de que cuando ellos hablan sobre diversidad sexual, desde que Bergoglio es papa, aparentemente son gay friendly, digamos. Aparentemente hoy manifiestan una apertura. Y yo, por eso digo, no me voy a meter en la política y en la economía argentina, me excede por completo, pero eso no es así. O sea, no es así. Entonces, hay una intención por parte de muchos periodistas que él mismo me la dice. Y en esto hasta estuve de acuerdo con Aguer. Mirá lo que te estoy diciendo. Es decir, los periodistas tergiversan todo lo que dice Bergoglio respecto a la homosexualidad. Me lo dijo él y yo en ese punto fui a buscar, la verdad, fui a buscar esa confesión. Hablando en términos católicos, debo decir, fui a buscar esa confesión. Justamente porque después vemos reproducidos en medios cosas que no son, digamos, pronunciamientos que no son tales. Hay mucho volantazo que pegan periodistas con tal de quedar... Bueno, es el caso de Elisabetta Piqué en esa famosa nota en la que él dice ¿quién soy yo para? Obvio, no sos nadie, ni la pregunta podés hacer para decirle a alguien Pero si es está un bien o Papa está más mal. humanitario, Franco. O sea, el Papa Francisco ha El dogma es el intentado mismo. quebrar No- el orden de sectores conservadores que son los verdaderos enemigos y no la Argentina. En el mundo, la Argentina ocupa un espacio mínimo. Convengamos que la lucha de Bergoglio son los sectores conservadores. Pero él ha sido muy humanitario hacia el perdón, con el tema de madres solteras, con el tema de homosexuales, con el tema de los divorciados y también con el tema del aborto. Vos hablás de pronunciamientos públicos, nada más. No, digamos. obviamente, Eso no se traduce coincido en con vos que medidas. el sínodo fracasó. Por eso el Entiendo, sínodo fracasó. Fracasó, pero le ganaron los sectores conservadores. Pero es un papa que a mí me parece que desde un punto de vista social burdamente podría decir más piola, Pero más Franco, humanitario. pero Franco te Y dice lo que no hay mira- avance, que son dichos. Bueno, la iglesia... Son Pero dichos, Paulo, no avances. Paulo, Hablemos de la pedirle institución. al Papa, Bueno, que cambie, sí, pedirle sí, al sí. Papa que haga un pronunciamiento, por ejemplo, a favor del aborto o No fue a favor, tolerante hacia la perdón. homosexualidad, no va a pasar. No va a No, pasar. pero Papa nadie con busca ninguno eso. es un dogma milenario. Por la Y por otro iglesia. lado, A ver, es la no creo que iglesia nadie busque milenaria. eso, Por de otro lado, vuelta. sí hizo un hecho político el Papa. Para mí por que favor. fue el más importante. Pero nadie busca Fue eso. jugar ¿eh? en contra de Aníbal Fernández, porque la iglesia argentina no juega en contra de Aníbal Fernández si no tiene el aval del Papa en las elecciones pasadas. Entonces, cuando leemos al Papa como diciendo El candidato y era el Julián Papa Domínguez. juega para un lado y no para el otro, bueno, equilibremos la balanza. Lo que porque pasa el Papa que, claro, fue fuerte, También los Ahí estaba el evangélicos. factor- ahí En estaba el esa los factor evangélicos también Por favor, votaron, sí. ¿viste? Lo que pasa es que hay un incumplimiento, porque el candidato en la provincia de Buenos Aires, de algún modo contando con la simpatía del Papa, era Julián Julián Domínguez, claro. ¿Está bien? Bueno, eso que estás diciendo es muy importante. Yo se lo pregunté a Guer. Se supone que la figura de Julián Domínguez fue decisiva en los cambios en la reforma del Código Civil en relación a la filosofía de la concepción de la vida en la Argentina, al modelo de familia y a unas cuantas cuestiones más, digamos. Se supone, dicen las investigaciones periodísticas que fue Julián Domínguez ahí el lobista. Él me lo negó, pero sí me reconoce que es lobista o que fue Bueno, un lobista a ver, en relación a la ¿Por aborto. qué no recibe a Cristina. Cristina en Cuba? Precisamente porque hay un incumplimiento, porque no es Julián Domínguez el candidato y impone a la figura del espantavoto de Aníbal Fernández. Entonces,
cuando va Cristina a La Habana, termina siendo agua. Eso es, o sea, ahí le pasa la factura. Sí, Roy, por favor. La iglesia no es la que tiene que avanzar, la que tiene que avanzar es la sociedad. Y la laicidad ha avanzado en un proceso en la Argentina. Por eso tenemos la ley de divorcio, por eso tenemos el matrimonio igualitario, por eso tenemos la ley de identidad de género. Y tarde o temprano se va a tratar ineludiblemente la cuestión del aborto en la Argentina. A mí me parece que nosotros endiosamos, valga la paradoja, demasiado al Papa. El Papa es un líder político y religioso que está cumpliendo un muy buen rol político internacional en materia de la crisis migratoria, de la paz mundial, y después actúa, como dice Totti, en la dimensión argentina como un dirigente... Pero no es una persona, es el líder... Sí. Pero para esta es interpretación. Bueno, para los que no, tenemos sí, creencias, sí, no sí. fanáticos, ni Sí, pasirios, ni sí, nada, sí. me parece que tu argumentación, Roy, es una argumentación bastante equilibrada, te diría. No, yo estoy diciendo vos que sos tiene un rol. No, pero lo un que te rol digo es que clave. también es un rol que no es rol en términos sociológicos, Sí. sino de creencias, que es otra cosa, que tiene que ver con la espiritualidad, no Pero es por eso estoy solamente diciendo, con es lo un líder, yo te dije, es un líder Lo pusiste en religioso. segundo lugar, por bueno, eso. pues si querés ponerlo primero, no importa, pero tiene un rol, por lo que ha pasado en Cuba, No te la quita la preocupación que tiene por la guerra, para mí es un rol muy importante, además de espiritual. ¿Sí? Pero después está la dimensión política en la Argentina, en donde es evidente que él juega un rol, por eso no viene. Vaya a saber Obvio. cuáles son. Pero si vos las sabés los razones. personajes que se van a colgar de la sotana. Bueno, sí, está bien, Desde de hace- ambos lados, de ambos lados. Pará, han Igual- ido casi todos. De hecho, son muy pocos a los que no ha recibido directamente, explícitamente. A Sergio Massa, ¿no? Pero también el Papa da Massa, gestos todo el tiempo. No es que no le importa lo que pasa acá o que está superado. Él da gestos todo Muchos el tiempo. Nosotros Sí, por somos favor, una Gustavo. ciudad como muy cosmopolita, con lo cual a mí me parece que la influencia que pueda tener el Papa en Buenos Aires probablemente es mucho menor que la que tiene la Iglesia en algunas provincias. En Salta, argentinas. por Chicos, en por Salta. ejemplo. Perdón, chicos, bueno, En Salta. gracias. No, digo, ¿No? a ver, Porque- por decreto el gobernador de Salta instituyó en la escuela pública la educación católica. un delito. Sí, sí. Por decreto. Y Aguer me recordó algo que tiene que ver con la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que sostiene, recuerdo que reformada en el mismo momento o después de cuando se reformó la Constitución Nacional, en la década del 90, que es que hay un artículo de la Constitución de la provincia de Buenos Aires que sostiene que los niños y niñas de la provincia tienen que ser educados en valores cristianos. Es un poco abstracto, dicho así, parece algo como muy general, pero bueno, él me lo cita como una cuestión de autoridad, es decir, el avance en materia de laicidad. Sí, bueno, hay avances y retrocesos todo el tiempo. Perdón, yo no es la iglesia, lamentablemente. nosotros tenemos que O sea, avanzar. a ver... Pero es que la iglesia hace un lobby para que vos no avances, no es que la iglesia Claro, es a neutra. ver, ese es el punto. No es la O sea, iglesia neutra. Bueno, Pensar pero- ahora, yo bueno, cuando era pero- chico, yo tenía que salir de la clase cuando había la hora de religión. Yo tenía que irme afuera. Claro. Está Un bien, delirio pero- total. Y pero que una- eso vuelva a pasar ahora en Salta es un... Pero una cosa es la toma de conciencia. Y eso, una eso cosa es la por toma de el lobby que hace la conciencia. iglesia. Pero No es que una la cosa es iglesia la es toma de neutra. conciencia nuestra como sociedad y otra cosa es exigirle, como decía Santiago, cosas que tenga que cambiar la iglesia que no va a cambiar. Nunca. No la va a Pero cambiar. una cosa es que la iglesia Pero no bueno, lo cambie, otra quizás los cosa cambios es... son Pero imperceptibles. perdón, ¿por qué si la vos a la tenemos que seguir iglesia le estás dando toda la plata financiando, que le das... Ese es un debate Bueno, muy le estás dando- interesante. Pero perdón, El vos le debate estás que vos dando... planteás es muy Si el interesante. Estado, la Entonces, política, sí, porque bueno. ningún político se mete a sacar eso. Ningún político, Ninguno. ningún partido se mete a interferir en esa situación. Ninguno. Si la iglesia tiene ese poder económico en la Argentina, el poder de lobby para evitar el tema del aborto o la educación El cristiana debate hay que darlo. es enorme. Entonces vos hablás como si fuesen dos cosas por separadas y en realidad no son separadas. Es la por misma supuesto. cosa. Mira, El yo te poder voy a- pero yo te económico voy a de la dar un ejemplo, iglesia, A ver. empoderado por los políticos Pero te voy a dar un argentinos, ejemplo. hace que lo que vos decís que querés hacer no se puede hacer. No, pero es verdad, pero en parte tenés razón muchas de las cosas que estás planteando. Pero, por ejemplo, Santiago decía al comienzo de este debate la influencia que tiene la iglesia para que no haya, por ejemplo, educación sexual en los colegios. Yo les puedo decir que la iglesia tiene influencia, pero muchas veces es la modorra y cuán Bueno, reaccionarios también. son los propios gobiernos. La pasividad que tienen para llevar adelante Bien. políticas Porque no públicas. quieren enfrentarse. ¿Por qué cuando hubo un grupo de No, estás activistas que equivocado. impulsó, No vos, Roy, sino impulsó vos. el matrimonio Yo vivo igualitario? equivocado. ¿Qué novedad es esa? Yo lo que... No, A ver, Guido, no. pero te quiero decir, yo estuve, Roy era legislador conmigo, yo estuve en los prolegómenos del debate sobre educación sexual. Sí. Y la verdad que era una concepción... totalmente a favor, yo voté a favor de la unión civil también, que fue Claro, pionera acá. fue la primera ley en la la legislatura. primera ley. Ahora, el problema es que también
hay intransigencia de pensamiento de los otros lados. Era una tabulación la sexualidad en el colegio. Entonces, en primer grado tenías hasta aquí, en segundo hasta aquí. Eso es una equivocación de lo que significa la sexualidad como reconocimiento del propio cuerpo, de los vínculos. No lo podés tabular. La sensibilidad de los grupos, cómo hay que generar toda una infraestructura y un pensamiento totalmente distinto. No podés enseñar educación sexual, valga la redundancia, con métodos de tabulación, ¿viste? Hasta primer grado es eso. otra discusión. Esa es otra Una cosa es igual. cómo lo enseñás, otra cosa es si lo enseñás o no lo enseñás. Pero además hay contradicciones. La presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y Carrió, si en algo coincidían, era en su profunda política antiaborto. Sí. Eran dos personas que se reconocen profundamente católicas en este plano y antiabortos. Entonces, en ese caso, la llegada de Bergoglio se contradecía con una política abierta hacia el matrimonio humanitario, igualitario, humanitario, si se También. quiere. También. Con una presidenta que se pronunciaba antiabortista totalmente. En y la además Cámara de Diputados siempre frenó el debate de la propia siempre presidenta. fue Esto ella es la que verdad. frenaba el debate. Bueno, la Cámara de Diputados, y era una mujer, me extrañaba. hasta el Frente eso de para una la mujer, Victoria, las diputadas que impulsaban el debate ese, siempre tenían un límite que era el veto político que imponía Cristina. Ya lo sé. Con lo que cuesta en vidas. Vamos directamente, a ver, muchas gracias Franco. A vos. Muchísimas gracias Franco Muchas gracias. por estar con nosotros. Buen planteo y buen debate con respecto a temas que tienen que ver con la fe, con la iglesia y el poder de la iglesia en la sociedad, más allá de las creencias de cada uno, ¿no? Que se respetan, claro que sí. Vamos a escuchar a Otavis de una nota en La Nación y hizo una autocrítica. Lo vemos, mirá. Scioli le encantaría ser ungido hacer como un chiste. Hacelo. No, me lo guardo para después. Estamos jugados, querido. Hacelo. Están más jugados ustedes que yo. Si Scioli dice, denme la camiseta 10 a Para mí mí es un mal candidato. Para mí Scioli no es un buen candidato porque nosotros perdimos la provincia de Buenos Aires, no porque el candidato era Aníbal Fernández. La perdimos porque la gobernamos mal y la gobernaba él. Y la perdimos contra Sergio Massa cuando fue candidato Martín Insaurralde. Yo esto se lo dije a Cristina por escrito, tuve otra posición. Ahora, en los espacios políticos uno da discusiones. Sí. Se pierden o se ganan. Cuando uno pierde discusión, no ahora me voy. Yo creo que Scioli es un dirigente que está pasando por una crisis claramente de lo que él... Scioli significa él y la relación con su gente, con la gente. Sobre una idea de su persona como un aura de ser agradable. Con todo lo que le están diciendo a él, se le está rompiendo eso. Y entonces creo que es difícil para él esto. Creo que igual todavía va a poder tener posibilidades de ser un tipo que apoye a un espacio político desde un lugar secundario. Bueno, Otavi, como muchos también kirchneristas, hacen una autocrítica del candidato. Y estamos en un año de candidatos también. Aún no se saben muchos nombres, prácticamente ninguno. No, bueno, el tema es si Cristina sí. Kirchner va a ser o no candidata. La verdad es que yo creo que el mayor peso que puede tener la eventual candidatura de Cristina Kirchner es que el oficialismo la está yendo a buscar. El oficialismo la está yendo a buscar también con el acorralamiento de las causas judiciales. Y hoy la candidatura de Cristina no está muy clara. Yo no sé si ella realmente quiere ser candidata, probablemente no. Lo que sí se está viendo en estos últimos meses, quizás son fotos que aparecen esporádicas o sueltas, es que por abajo hay unidad o conversaciones del peronismo y que eso genera un escenario electoral distinto y que me parece que es un problema para el Frente ¿Para que Renovador. Samid el otro día dijo acá que se va a lanzar como candidato? Así es. ¿Consiguió partido? Sí, por supuesto. ¿Quién? El partido de Rodríguez A. Mira vos. ¿Candidato a qué va a ser, perdón? Sí. ¿Senador o diputado? Senador o diputado, no sabe todavía. ¿Por la provincia? Sí, por supuesto, sí, la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué con Rodríguez A? Y porque es peronista. Porque creo que es uno de los más coherentes del peronismo. Uno va a San Luis y se da cuenta que es Compromiso federal, creo que. Compromiso federal. Uno va a San Luis y se da cuenta que eso es lo que queremos los peronistas, queremos un gobierno así. San Luis es distinto, San Luis es extraordinario. Es lo que queremos, las provincias que sean de esa manera. Me parece que es el más coherente, los muchachos han trabajado excelentemente. Uno habla con la gente y se da cuenta que eso es lo que realmente necesita nuestro país. Y no hay Scioli, miseria.
Claro, y Scioli. ¿Cómo? Y Scioli. Rodríguez Sá. ¿Qué? No entiendo. No, pero Scioli pregunta, Por si claro. Scioli- sí. ¿Cómo? Tan cercano. ¿Y Scioli qué va a pasar con...? No sé. No, con su acercamiento, con su Es mi su amigo. amistad. Scioli es mi amigo y yo lo banco. Yo no soy bosta de paloma. Lo banco Vos en las te- buenas y en las malas. Bosta de paloma. Pero una cosa que lo banque y otra cosa es el pensamiento político mío. En eso tiene razón Samir. La diferencia. Bota de una paloma provincia y es otra aquel que enorme. está con usted y usted mañana tiene un problema y usted dice, no sé, no lo conozco. Y en la política... Bueno, yo no soy bosta de No, paloma. bosta de paloma, ¿entiendes? sí. Yo no soy Bueno, bosta de Octavis, paloma. Octavis, hace un reconocimiento tardío, porque acá mucha gente que creía que Scioli no era el candidato ideal del Frente para la Victoria y apoyaban a Randazzo, cuando Cristina Kirchner tomó una determinación, a los 2 segundos abandonaba a Randazzo, no lo defendieron para nada y se subieron a la candidatura de Scioli. Hoy Octavis habla tarde, Randazzo tendríamos que haber ido a la interna. Muchos cuando estaba Aníbal Fernández cerraban el pico, después pensaron, che, un candidato lamentable y perdimos. Cuando a Randazzo lo bajaron, muy pocos aparecieron. Se pasaron rápido a ver si negociamos con Scioli, a ver si podemos estar encima. Y lo dejaron solo. Es tardío lo de Octavis. Pero Él dice Pablo- que mandó carta, no sé qué historia, poco probable. Sí. ¿no? Pero Pablo, a ver, a mí me parece, si soy el único que tiene esa lectura, díganmelo. La autocrítica de Octavis en realidad lo que esconde es que no hay ninguna autocrítica. Le echa toda la culpa al candidato. Ellos no hicieron nada. Digo, el gobierno anterior no hizo nada. Toda la culpa es que Scioli supuestamente no era un buen candidato. El gobierno anterior no hizo nada para perder el caudal de votos que tenía. Y en eso, ¿cuánto influyó la cámpora? ¿Cuánto influyó el dogmatismo? ¿Cuánto influyó el sectarismo que tuvo el gobierno anterior más allá de qué candidato ponían al frente? Ahora, pero ¿cómo se va a reinventar el peronismo? Porque el peronismo sin poder no es peronismo. Tan como de alguna manera necesitados. La resistencia fueron 16 años Bueno, fuera del poder. sí, pensando cada hora en cómo volver al poder. Por eso, ¿cómo se va a reinventar Bueno, el la peronismo? política es eso. Eso es la política, pero el peronismo tiene sed de poder. La semana pasada... ¿Cómo se va a reinventar el peronismo para salir a jugar nuevamente a la La cancha? semana Sí. pasada hubo un evento muy importante, un congreso, donde el peronismo creo que ha dado un paso muy importante. Creo que se han, no sé si limado asperezas. Busca la foto de eso, que pero, es muy pero al menos interesante, sí, la creo que es postal. la mayor preocupación de este gobierno, ¿no? De saber que el peronismo se ha vuelto a unir, que se han acercado partes que se habían diferenciado en un momento, que hubo una especie de compromiso, por no decir promedio, un compromiso de tratar de acercar las partes, zanjar algunas diferencias y saber que, no sé si el enemigo, porque es la palabra que utilizaron, pero no estoy de acuerdo, sino que el adversario, el rival a vencer, es Macri, es el neoliberalismo, no es, vos no entra en esto, pero no es Scioli versus el otro o Randazzo versus... Digo, hay que acercar todas las partes y creo que se ha notado mucho en la última semana. Pero yo lo veo, digo, Atención. mira, para un minuto, porque yo te veo a vos, ¿no? Que sos kirchnerista. Y por ejemplo, el otro día vino Chiche Dualde y te enfrentás, la atacás. Viene a Valmedina y también lo atacás. Entonces no es el peronismo todo junto. Para mí hay sectores que no van a poder convivir nunca. Pero, perdón, y eso le termina siendo, pero eso termina siendo funcional a Cambiemos, ¿no? La trasladamos a Eduardo Dualde. Está trabajando desde afuera, digamos. No está militando, no está participando. Es alguien que habla desde... No, perdón. Los lugares ciudadanos. Pero hay Primero es un matrimonio. Pero hablamos hablamos del PJ, Pablo. Hablar de Massa. Massa es Frente Renovador, no es PJ. O sea, si vos querés participar de la interna y más cerca, más corto, primero tenés que jugar adentro. Dejá que te reafirme. No hagas trampa con la ficha. Jugar Massa adentro. Si Massa frenó la reelección la indefinida capital. de Cristina Kirchner, si Massa tiene el papel que tiene por enfrentar a Cristina Kirchner, la señora Magario, que cambia de opiniones porque hace poco había dicho que Cristina era el pasado y ahora Cristina es el presente y el futuro y no sé qué historia, hizo una convocatoria y Camaño ya dijo, no estamos de oferta. Ustedes sueñan con que algunos van a estar en algún espacio bajo las alas de Cristina Kirchner. No, como es que si es al nada revés. pasó. Es Y al acá hay revés. algunos El que tienen un peronismo lugar se por está haber enfrentado uniendo. eso. Cuando Diego habla de la foto y yo también hablo de diálogo en el peronismo por abajo, es sin Cristina. El problema de Igual Cristina... no hay nombres, Débora, no hay nombres. No hay nombres. ¿Cómo no hay nombres? ¿A vos te puede gustar, no te puede gustar Cristina, te puede gustar, no te puede... Es la que más mide. Nombrame nombres que puedan medir hoy.
que puedan salir a la cancha a jugar La que mueve el amperímetro es Cristina, chicos. Bueno, o sea, decime... aparte no sé de dónde sacaste que es sin Cristina. Porque Digo, están todos Cristina esperando a es ver la qué hace apuesta del Cristina. gobierno. Justamente a Cristina es lo que esperando le conviene ustedes. al macrismo No me porque están divide esperando, el peronismo. que Cristina haga y decida. Ustedes desean eso. Cristina tiene buena Creo- intención de voto en el conurbano, pero también Es la es que cierto la que gente Cristina divide el quiere. A ver, peronismo. Un sí, sector, Eduardo. por Creo favor. que el kirchnerismo es una fuerza que está en declinación y que va a terminar desapareciendo. Va a ser fagocitada por el peronismo. Entonces, ¿Pero por quién? porque el kirchnerismo hoy ya pasa a ser una especie de mala palabra para el peronismo. Nadie quiere fotografiarse con Cristina dentro del peronismo. Nadie quiere tener Eso es vinculación mentira. con Nadie es gente mentira. que son, bueno, cuando digo nadie, No, hablo es de la mentira. gran mayoría. ¿Por qué? Punto. Porque hay Es gente desconocer al que ha mismo. quedado con muy mala figuración en la sociedad. Mentira. Entonces, precisamente, esa mala figuración hace que el peronismo, sea quien Mentira, sea... señor, es el que más mide. ¿Cómo tiene una mala imagen de la sociedad si mide 30 y pico de puntos? ¿De qué mala imagen habla? No hay un solo candidato que mida de Cristina. Deje de al menos una lectura equivocada, un desconocimiento profundo de lo que las... Vaya al conurbano, la gente la quiere que habla permanente. mala imagen. En Todo el mundo quiere reunirse con Cristina, todo el mundo quiere estar vamos a con ver la Cristina. declinación Lo de político. López. Por favor, sí, disculpe. Sí, sí, que Cristina tiene una declinación permanente. Y vamos a ver dentro de un tiempo que el kirchnerismo va a estar cada vez reducido a unos fanáticos muy allegados a ella, pero va a ir desapareciendo. Pero para Y cuando eso, desaparezca el kirchnerismo, peronismo tiene que encontrar su figura. Exactamente. ¿Y dónde están las figuras? Ortubey. A ver, Ortubey, Alberto. Sí. Exactamente. Dije, ¿dónde está la figura? Y dije, ¿usted cómo? Yo, dijo. Eso. Sí. A ver. ¿Usted No. es la renovación del peronismo? Sí, yo no soy la renovación porque yo soy ortodoxo, yo soy histórico. La renovación sería un muchacho nuevo. No, pero como candidato es nuevo. Como candidato sí soy nuevo. Pero está buscando, yo creo que está buscando un nuevo líder. Ninguno mueve el perímetro más de 20 puntos. Y fíjese qué cosa, ¿no? Hay 4 o 5 grupos, siempre se habla de lo mismo. Somos 45 millones de argentinos, la mitad somos peronistas, el 60%, un poco más de la mitad. Sin embargo, no hay otros grupos que salgan, ¿no? Ortubey puede ser ahora que No, Randazzo. insinuó Randazzo, Scioli o Cristina. Y de ahí no se sale, que viene a ser prácticamente todo lo mismo, todo lo anterior. No hay figuras nuevas. Me da la impresión que está faltando gente que se involucre en la política, porque no hay muchos grupos. Siempre hablamos de los mismos, que Randazzo, que Scioli, que Cristina, dentro del peronismo. O puede ser Ortubey, pero no hay figuras nuevas. Pon esa En un- foto, en pon un una foto, país- por favor. En un sí. país tan A ver. de 45 millones de argentinos, tendría que haber muchos grupos más. A ver, ¿quién está en esa foto que pueda, digamos, quién tracciona votos ahí hoy? Infran es el que más tracciona. Callate ¿Quién que está el Ortubey? gobierno hace más... Pues está Ortubey, está Valmedín, está Scioli. Hablo de Daniel la... Scioli quiere volver a competir. Está, y está ya Randazzo está también allá abajo. ¿Quién está capitán? Bueno, hagamos al revés el juego, hagamos al revés. Incluyamos a todos. ¿Quién mide más que Cristina hoy? Pero Diego, vos No, cometés al revés lo planteo, olvídate. No, Diego, todo. hace un ejercicio. De la foto y la no foto, ¿no, Paulo? No, Ya sé pará, pero salí de un vos tenés que fanatismo. elegir un Vos salí... candidato porque mide, Claro, solamente. vos primero vas a... Pero vos tenés que ganar las No, pero vos elecciones, explicá, Carlos. Primero, Diego, vos O vas lo a- haces porque te gusta el Diego, intratable. Tenés Diego, que juntar los vos votos de la vas- gente. Diego, El que más votos tiene, gana. Diego, Pero Diego, No hay, Diego, pensá, ¿quién pensá. está lanzado? No importa Está quién bien, está pero lanzado. no importa. Olvídate no. Cristina. Cristina Pero no es un cuando desastre, se son lancen, 4 fanáticos locos. Cuando Ponele. se lancen. ¿Quién mide más que Cristina? Pero ¿Quién es el candidato? pero ¿quién Aún se- de cualquier sector del peronismo. Pero- ¿Quién es? pero- Hagamos un abanico Pero amplio ¿quién del se lanzó peronismo. hasta ahora? ¿Quién se lanzó hasta ahora? Cuando No se importa, lancen, le estoy haciendo cuando otra se pregunta, lancen, Alberto. ahí hay que medir. A ver, por favor, Julieta, sí. No, me causa gracia porque es todo tan hipotético. Yo creo que sí, que coincide un poco con lo que dice Samid y un poco con lo que dice Diego. O sea, hoy Cristina podría ser una buena candidata porque la situación económica está mal o estamos en recesión, pero si esta situación se reactiva y el plan del gobierno, el plan económico, También. si cambia esta situación, hay que ver si Macri no tiene más chances de ganarle a Cristina. Y sí, lamentablemente es así. Si vos pensás cómo vota la gente cómo vota, ¿cómo le va? Sí, ¿Cómo pero le va? perdón. A ver, aclaremos Chávez, algo, por favor, Santi. sí. ¿Cómo estás? Ya voy. No, No te yo pensaba que desesperes, es una- Pablo. no, yo creo un poco, como dice Diego, es una candidata que mide bien, en el conurbano mide, la verdad que mide bien. Lo que pasa, me parece a mí, una opinión, no construye para adelante. O sea, puede hacer una buena elección en el 2017, pero seguro no construye una mayoría de poder para el 2019. O sea, no puede pasar la barrera del 50%
2 años después, y si lidera el proceso el año que viene, me parece que va a ser difícil después decirle que el peronismo le diga que no es la candidata. Creo que por Pero ahí ¿cómo pasa se va la a cosa. juntar ese peronismo tan El peronismo peleado? siempre encuentra la manera de juntar. A ver, aquel más peronista que Vamos a- tenemos un minuto que es lo quiero él, escuchar vamos a más la peronista. legislativa, Sí. Carlos, no vamos a una presidencial. Además, primero, Pero dos una- cosas muy es cortas. una elección La muy primera, importante, sí. frente a lo de Alberto. Basta con la reproducción del modo de conducción del general Perón, fundador del movimiento. Él mismo lo dijo, se terminó la etapa de ese tipo de liderazgo. Acá va a haber que buscar una conducción de otro tipo porque el mundo está en el siglo XXI, los medios de comunicación, un montón de factores políticos. Por lo tanto, el modo de conducción debe ser distinto y no va a surgir probablemente este año en que hay elecciones. Esto llevará su proceso y su maduración. Y te digo más, puede ser que seamos una pieza de museo, para lo cual acá las redes van a estallar de alegría, la gorilada, ¿Quién? las redes. ¿El peronismo una pieza de museo? Puede ser. O vitalizarse y transformarse en una savia que ayude a un proceso de la... Perdón. Te lo define, ¿eh? Para que esté claro. Este año son elecciones provinciales. ¿Qué es eso, iba a decir? Claro. Según el resultado de la elección provincial de cada uno en su provincia, de ahí van a salir los nuevos liderazgos. Claro. De ahí van a salir, porque son elecciones provinciales. El que gane muy bien, el que sea bien reconocido. Nadie se pregunta el liderazgo, cambiemos de en ahí Buenos se va a Aires, salir ¿quién el va? liderazgo. Ahí Sin está ninguna el problema duda, también. sin ninguna va a Hay ser otros así. ejemplos. No es una elección nacional, Claro. es una elección provincial. Provincial y actual son gobierno, casi. legisladores. Hemos visto candidatos que han hecho una muy buena puntuación sin ganar en poco tiempo. Insaurralde en la provincia, ¿en cuánto tiempo lo armaron? ¿Qué pasó con Lustó en la capital? Era el supercandidato. Y se transformó en un hombre que estuvo a punto de ser jefe de gobierno. Me parece que algunos de ustedes están atados a estructuras muy lejanas. En el caso de Cristina, Diego le cuesta hacer los números, ayer dijo y dio el mal ejemplo del IVA, que de 200 pesos a uno le devolvían 50 pesos y sobre el 21% a uno le devolvía una pequeña porción que era el 5 sobre el 21. Y calcula mal también lo de Cristina Kirchner, porque aún los encuestadores fanáticos Mirá qué y malo que vagos sos cuando en realidad marcan que Cristina eso no fue así. Kirchner Estás utilizando algo tiene que no- un 70% de imagen negativa, lo que hace Explicarle a que el los techo no lo pueda perforar. Carlos Menem, con su imagen negativa, llegó a 24 y se tuvo que bajar porque no podía. Cristina Kirchner, que tiene un 54 rotundo como presidenta, no sé si va a ir a la provincia para ser 24 o 25, que le servirían para ser legisladora, pero no para igualar los 54 que tuvo en algún momento. Tal vez juegue en su provincia. Pero hay una cosa, Diego. Hay un Ahora, paso hagan, por por favor, 40, ¿eh? hagamos un top 5 de los 5 candidatos, los 5 nombres peronistas que más miden hoy. Para ver cómo se reinventa el peronismo, Una ¿no? legislativa, Sí. es cierto, Cristina tiene un piso, pero también tiene un techo. Entonces, una elección nacional es otra cosa. Una legislativa tenés a Cristina Kirchner, lo que no parece tener ella vocación de presentarse. Me parece que la estrategia va a ser judicial. Si avanzan las causas judiciales, el gobierno la va a acorralar para que ella se presente. Daniel Scioli, hay que ver si efectivamente se lleva adelante esta interna con Randazzo. Randazzo dijo, si yo logro reunir la voluntad de por lo menos 40 intendentes, me presento porque creo que Cristina no se presentaría. Esos son los nombres Pero que parecen solo, hoy. Daniel Scioli tiene ese caudal de votos como Yo lo tiene creo que Cristina. no. Yo creo que no. Después, ¿quién más? Bueno, Randazzo, Scioli y Cristina hoy aparecen y después tenés... ¿Qué pasa con Urtubey? Bueno, Urtubey es gobernador de su provincia. Y a Julián Pero es otra Domínguez. Pero yo estoy pensando, yo estoy pensando en 2019. Bueno, ¿Y por qué sí, digo esto? ¿Por qué digo esto? Podés Porque poner de estas elecciones, las de medio término, las de este año, son un poco el trampolín rumbo a lo que puede pasar. Y el peronismo ahora, hay una silla vacante, que no siempre está vacante esa silla. Es una oportunidad histórica para una persona que quiere posicionarse rumbo a lo que son las presidenciales del 2019. Lo que pasa es que yo creo que en el 2019, lo que hoy se ve como una fragmentación del peronismo, que seguramente se reordene después de la elección de medio término, me parece que el 2019 va a haber Diego. una reunificación del peronismo. Entonces ahí yo lo pongo a Sergio Massa también. A ver, digo, Santa Fe, hay conversaciones de Perotti con el masismo. Concreto. Pero Por eso, no puede ser Massa ese... No, Vos pero lo le sabés bien pregunto que no quiere ser, no quiere jugar en esto. Campo, no ¿Entendés? puede ser Entonces, Massa permitime. quien aglutina. Lo que digo es, hay síntomas donde el masismo, más tarde o más temprano, se va a parar en el 2017 tratando de ganar y después de amontonar todo el PJ detrás de él. Digo, esa es la estrategia Amontonados no, por más favor, probable. te pido. Amontonados no. Sí, Toti. Amontonar, No, ¿entendés? no. Amontonados no. Eso es lo que va a tratar de hacer ese muchacho. Primero, un cuidado de meterme en la interna peronista porque generalmente te fagocita cualquier opinión, digamos. Es tan dinámica y tan, viste, no tenés
previsibilidad de lo que va a pasar. Lo que sí a mí me parece que el peronismo se va a unir, todos. Sí. No es ingenuo. Entonces gana no, porque el peronismo unido no siempre tuvo el 60%. No es ingenuo lo de Alberto Fernández. Alberto Fernández es un operador del peronismo, típico operador. Pues sí que es un nexo, un puente. Yo planteaba eso. Está tendiendo un puente entre todos los sectores. Las 24 horas del día y de noche no es también, ingenuo, dijo es un hombre muy inteligente, ha trabajado en eso. No es ingenuo. Yo creo que se va a ir, no sé si va a llegar para estas elecciones que de alguna manera va a ser competitiva y se van a ir probando los nuevos dirigentes. El tema es si el peronismo, tal cual lo conocimos nosotros, ya no está agotado en la Argentina como la propuesta de justicia social que no viene dando los últimos gobiernos. Eso también el pueblo, recuperar el sentimiento del pueblo peronista que veía en el peronismo el hacedor de la posibilidad de ascenso social. Yo no sé si hoy está presente. Sí, falta un nombre. Habrá que ver qué es lo que hace. No lo jubilen a Julián Domínguez. Ah, Julián. Y el otro elemento que vi acá fue la conversación de Diego con Duhalde. Fue amistosa. ¿Qué querés decir? Una conversación que parte del peronismo, es el peronismo. Bueno, ¿Qué Duhalde? ¿Con Chiche se mataron? Eduardo, con Eduardo. Eduardo, con acá Eduardo. estábamos Sí. Yo creo que habrá que ver qué es lo que hace a vos también Randazzo. te Porque sorprendió. Randazzo, a ver, para ganar realmente bien necesitas también a la clase media. Y yo creo que de todo lo que tuvo el kirchnerismo, el único que puede comer muchos votos en la clase media es Randazzo, por 2 o 3 cuestiones básicas. Cuando le tocó tomar el tema de los trenes, lo hizo relativamente bien. Cuando hizo lo de los documentos, cualquiera sabe que fue muy efectiva su gestión al frente de los nuevos documentos. Y lo otro principal, que parezca mentira, es el valor de la palabra, que está muy diluida. Pero Randazzo un día dijo, yo soy candidato a presidente o no soy nada. Sí, igual, sí. Pero Randazzo todavía es una incógnita. Es una incógnita, Es una incógnita. pero lanzado... Randazzo todavía no ha jugado. Santi, no ha jugado. Eso Sí, es verdad, parece pero una está verdad como Ajá. que puede sumar en una franja en donde un kirchnerista puro no suma. Es cierto. Sí, Gaby. A mí me llama la atención toda esta conversación porque es un país que no puede planificar absolutamente nada. No se planifica en economía, no se planifica en cultura, en educación. Y estamos pensando qué va a pasar dentro de 3 años. Claro. Es como una especie de contradicción absurda donde estamos pensando, ¿y cuál es lo peor de esto? Es que estamos pensando no qué es lo que se tiene que hacer dentro de 3 años, qué clase de gobierno debiera ganar, qué tipo de política se lleva adelante, sino quién va a tener el poder. Es todo lo que se está discutiendo. Y nosotros tres, como en ningún otro país del mundo, estamos pensando en elecciones dentro de 3 años. No existe en el mundo un país igual, yo les que quiero... esté pensando Gaby, qué va a pasar dentro de 3 ¿se cierran años. las listas qué va a cuándo? pasar dentro de un año. No, los chinos están pensando en Ahora, Bueno, chicos, las listas se cierran en un par de meses, Gaby. Ella está, Digamos, falta nada, Las listas para legislativas se cierran ahora, sí, por favor. No, en el peronismo yo creo que el que gane la senaduría en la provincia de Buenos Aires es el candidato natural del peronismo, sin ninguna duda. Y que se anime a enfrentar la senaduría Ahora. en el final, sí, no si hay una interna y después en el final. El que gane la elección de que sea peronista, ese es el candidato natural. ¿Y quién es ese nombre? No sé, el que se anime. No sé quién se anima. Ahí tiene que ser yo. Sí, Y bueno, se está no me lanzando. animé ya. Se está lanzándose a mí como candidato. Efectivamente, Claro. yo ya me lancé. Claro. No se chique que no es tan grande. No, por supuesto. Sí, por favor. ¿Qué me traen? Una tarjeta acá. ¿Para qué tenemos un último momento? Mira vos. Balearon a un hincha del club Alvarado en Mar del Plata. En medio de la presentación del nuevo técnico estaba Facundo Moyano. Esto pasó hace un rato nada más. Tenemos el audio. Van a escuchar el momento de los disparos. Una confusión absoluta. Y ya que estábamos hablando del peronismo, del Frente Renovador, vamos a estar hablando también de la proyección política también de Facundo Moyano. ¿Se quedó o se va el Frente Renovador? Por ahora se queda. Por ahora se Por queda. ahora está. A ver, escuchemos lo que pasó hace un rato nada más. Mirá. Y estuviste con nada más y nada menos que tu papá, ¿no? Sabemos que tiene una gran influencia ahora también en el fútbol con Independiente. ¿Te dijo si iba a arrancar el fútbol o no? Ah, bueno. ¿Algún ruido, algún problema, algún inconveniente? O se fue la señal, justo cuando le preguntaba por la realidad del fútbol argentino, Gonzalito Salaverrieta, nos quedamos escuchando de fondo también. Hubo algunos inconvenientes aquí en la sede social. ¿Qué pasó, Gonzalo? Estuvo Alvarado. No sé qué es lo que sucedió, vinieron algunos desde afuera. Estamos aquí en vivo. Contá qué pasó, Gonzalo. Bueno, no, vimos algunas corridas, hubo algún estruendo que vino desde afuera, entraron algunos corriendo y bueno, rápidamente nos acercamos aquí dentro a la sede social. Confuso episodio, pero el disparo se escucha muy claro. ¿Qué pasó, Débora?
Bueno, aparentemente esto sucedía en vivo, ¿no? Cuando Facundo Moyano estaba dando una entrevista y habla de dos situaciones. Una de la violencia en el fútbol también, ¿no? Porque esto me parece que tiene este contexto, ¿no, Paulo? Sí, este es un club de Mar del Plata, asumía un técnico, acá hay enfrentamientos de barras bravas. Las barras bravas ya no son personas que están dedicadas a seguir a un club y tener beneficios que le da a la mayoría de las dirigencias, que son micros, entradas, sino que son bandas vinculadas al narcotráfico y que hacen negocios fatales dentro del fútbol ganando muchísimo dinero. Facundo Moyano es dirigente de Alvarado, por eso estaba ahí, asumía un técnico. Hay una persona que está herida de bala, un hombre de 39 años. Sucedió en Mar del Plata y Gustavo tendrá datos precisos, pero estaba Facundo ahí. Recordemos un par de situaciones. A ver, Alvarado era un club que si bien siempre fue el club más popular de Mar del Plata, mucho más que Aldo Civi, y no es el que juega en primera división, juega en lo que hoy sería la tercera categoría del fútbol argentino, no tenía mucho problema de barra bravas. ¿Sabes cuándo se produce el primer hecho realmente tremendo de barras bravas en un partido de fútbol el que juega allí en el Estadio Mundialista? Una semana después que asume Facundo Moyano. De hecho, yo lo hablo con Facundo esto, porque en aquel momento el jefe de la barra brava del club que presidía Moyano le decían el chileno. Y era un barra brava oficial. De hecho, se hablaba de que hasta algunos tenían ropa del sindicato de peaje. Y que había sido armado esto por otra facción de la barra, pero que en realidad era una cuestión política. Y Facundo, y esto que voy a contar no es una infidencia, porque en aquel momento me dijo, ¿lo podés publicar? Me dijo, yo me bajo, no soy más presidente del club. Y de hecho dejó de ser presidente del club porque me dijo, el fútbol va a terminar arruinando mi carrera política porque lo que se dirime en una cancha tiene mucho más repercusión. Totalmente. Y ambos sabíamos muchísimo de cómo muchas cuestiones políticas se dirimen a los tiros en una cancha de fútbol sin que tenga nada que ver. Mira, hoy estamos hablando de las elecciones y yo creo que un tema fundamental, aparte del bolsillo, va a ser las cuestiones de inseguridad. En cómo vamos a votar los argentinos, en cómo se vota. Ahora voy a hablar con vos, Kravetz, de eso, sí. ¿Qué es lo último que pasó? Que Facundo volvió ahora. Hacía rato que no estaba en un puesto jerárquico, el club que estaba un poco corrido. Y hoy volvía en la presentación del técnico. Otra vez él en la presentación, en el que ya no es el presidente del club, tiene un rango menor, a presentar al técnico. O casualidad, en el momento que se hace la presentación, pasan desde un auto y tiran 2 tiros en la frente del club Alvarado. Una locura. Una locura absoluta. Una locura. Recordemos de cualquier manera que la barra Alvarado, desde aquel entonces que asume Facundo Moyano, se divide en dos y produce desde el 2012, cuando él asume, hasta comienzo de 2017, 3 muertos. La guerra interna de la barra mes Alvarado atrás dejó le 3 pasó muertos, al vicepresidente uno de ellos en mayo del año pasado. Digo, hace un mes atrás al vicepresidente de Newell's Old Boys de Rosario le pasó una situación parecida. Digo, el tema de la violencia del fútbol es un tema muy complicado, muchachos. Yo felizmente estoy en Central Córdoba, tenemos la mejor barra brava, barra que alienta al charrúa allá en Rosario y 0 kilómetros. Eso lo tenemos controlado. Kravetz, yo recién decía, ¿no?, que uno de los temas también de la campaña, los políticos van a tener que salir a dar la cara y contarnos cómo van a bajar este nivel de locura, violencia e inseguridad que estamos viviendo. Y hay mucha locura, hay mucha inseguridad. Y la violencia que vos contás es de todos los días y es casi estructural. Hay lugares donde realmente es muy complicado. Nosotros en la zona sur tenemos muchos problemas de situaciones que por ahí, de hecho simples, se transforman en tragedias inconmensurables. Desde un robo a un celular que termina en un tiro, hasta me pasó a mí el otro día que fui a tomar posesión de un lugar que era un búnker y me salió un tipo con una pistola y me lo encontré de frente a la persona que estaba vendiendo droga en una situación, en un pasillo, una villa, y eso fue a las 11 de la mañana, no fue una noche oculta en un lugar cerquita del centro de Lanús. Entonces, eso que está pasando en muchos sectores de la sociedad argentina, bueno, hay que combatirlo. El combate es una parte de la política que tiene que tomar las riendas y decir, bueno, listo con lo que contaba él. ¿Y cuándo van a empezar? Pero pará, lo que contaba somos él espectadores de... No, pero lo que contaba es un tema muy importante, porque él dice algo que es cierto. El barra ya no es más un barra de fútbol. El barra de fútbol es el mismo puntero narco y es puntero político. Entonces, también es eso, no es solo la inseguridad, es blanquear la situación y dar... No, pero lo digo... A ver, déjame terminar el concepto. Y conozco además las denuncias que hiciste cuando eras legislador, las que hiciste en Capital sobre las narcopizzerías de la barra brava de Old Boys y todo. Ahora también reconozcamos que en la campaña el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, caminaba los barrios más complicados con la seguridad que le daba el jefe de la barra brava de Lanús, que se llama Diego Goncebate. Si ustedes después lo reeducaron y ahora trabaja para el lado del bien,
bienvenido sea. Yo no lo sé, pero que caminó toda la campaña con la barra de Lanús detrás es una realidad. Mira, yo te cuento la realidad de lo que yo veo en Lanús. Pero eso es cierto, perdóname, Diego, ¿eso es cierto? ¿Caminó con el Barra Brava este? Mira, no sé si es cierto de la forma que lo cuenta él. Bueno, por he ahí publicado de una foto en el diario Le, lo que sí te cuento y es cierto es que para bajar a ciertos barrios en el conurbano se hace muy complicado y muchas veces termina pasando que te terminas juntando. Uno que tiene un comedor termina siendo un Barra Brava. Y eso es así. O sea, decir que eso no es así es mentir. Entonces, ¿qué nos pasó a nosotros? Nos pasó que nos encontramos con esta realidad, nos encontramos con lugares, por ejemplo, Villa Porá. En Villa Porá, en el medio de la campaña, hubo un muerto. Y el muerto era una pelea que no tenía que ver con Cambiemos en ese caso, pero sí tuvo que ver con un puntero que pasó del Frente para la Victoria al Frente Renovador y pudo haber terminado en Cambiemos, que terminó matando, porque era uno que vendía droga, a otro que le fue a diputar el territorio, que trabajaba en otra facción política. Yo lo que digo es, estas fuerzas no son de un partido, son tipos que se apoderan del territorio, te lo toman y después te venden la seguridad, como vos decís. Entonces, el combate es de todos los días, vos tenés que ir, meterte, tratar de sacarlo. Muchas veces es muy desigual, porque, por ejemplo, lo que contaba yo del búnker del otro día, que me encontré con el narco y terminamos decomisando 1.300 dosis de cocaína, la realidad es que una semana antes la policía lo allanó y no encontró nada. Entonces, a ver, digo, hace un punto, porque uno como espectador, cuando decomisan o un cargamento o una cocina de cocaína, siente que te están tomando de boludo, uno siente que es para la tribuna eso. El 10% se claro, sí, o menos. Eso es para la tribuna. Uno dice, bueno, esto lo están haciendo, es un poco una puesta en escena. Uno no sabe ni qué pasa con esa droga, ni dónde va. Uno lee en un periódico una información y dicen eran 350 kilos, en otro eran 320, en otro eran 300. Lamento, digamos, lo veas así. lamento lo veas así. No me parece. O sea, me parece que hay como realidades que... A ver, hay realidades cotidianas, que esto que estoy contando yo. A ver, hay una realidad que combate tal vez el gobierno nacional o se puede combatir una agencia internacional, que son los grandes cargamentos de droga. Después hay otra cosa, que es como la sucursal de la droga, ¿no? ¿Y cómo fue la policía y no encontró nada? Esa sucursal de la droga, que se apodera de un pasillo, se apodera de una calle, que es un barra muchas veces, En el caso era un muchacho de la 1114 que fue a Lanús a vender droga y era parte de una organización. Son como sucursales de la droga en grande. Y es una realidad de todos los días. Todos van a decir, es mentira. No, te aseguro que es verdad. Nosotros vemos de allanamientos por ahí hasta 7 por semana y seguimos viendo cómo se abren al otro día. Entonces decimos, bueno, pará. Yo no te digo que sea mentira, te digo que no alcanza, que se hace pero por eso, para las cámaras. No es para las cámaras, porque esto pasa todos los días y en la cámara viste uno. Yo te estoy contando algo que no viste en ninguna cámara y me pasó a mí en forma directa y vos no lo viste en ninguna cámara. Esto pasa. Y no alcanza con eso, digo. Bueno, por eso. Entonces nosotros decimos, Santiago. Hace falta un compromiso que es el estar, el querer tomar las cosas. Nosotros cada vez que se rompe un búnker lo tomamos nosotros, le damos un fin social. Entonces nos metemos en la problemática, tratamos de hablar con el barrio, incluir al barrio. Por ahí la medida más importante para combatir el narcotráfico sea una urbanización más importante de los lugares más vulnerables. Bueno, esas cosas que tiene que hacer el Estado no son de un día para el otro, son cosas que hay que hacerle y después tienes otro problema. Nosotros hemos tenido a patadas casos en donde hacemos la denuncia. Vemos a los tipos que venden, los filmamos y tardamos 2 meses en hacer un allanamiento y cuando está el allanamiento nunca pasa nada. Sí, a ver, eso pasa. A ver, la sinceridad de Kravitz es buenísima porque uno conoce esa realidad. Porque yo, la verdad, cada vez que tengo que ir a hacer una nota a uno de los barrios complicados, los que me vienen a buscar, porque la policía no entra, son los barras. Y te dicen, deja el auto en los tribunales de Loma de Zamora y yo te voy a buscar ahí. Me dice, pues con tu auto no entrás, entrás con los nuestros. Con lo cual, la sinceridad de Kravitz, de decir, el Estado no maneja esos barrios, lo manejan los punteros de esos barrios, que generalmente son los barras aliados con los narcos, es tremendo. Ahora, no hacemos nada solo con la sinceridad. Tenemos que dar... no te estamos pero déjame terminar. Diego, déjame terminar. Déjame terminar porque estamos todos los días peleando. Está bien, yo te escuché. Está bien. Déjame terminar. Lo que digo es que hay que unificarse entre todos, porque así como Grindetti, y caminó, pues vos mismos decís, hay determinados barrios en los cuales no podés entrar. A mí me contaron una anécdota que quizás vos puedas reflejar, que cuando Grindetti quiso entrar a un determinado barrio, yo no me acuerdo si era Villa Zapito, se empezaron a escuchar los tiros de a 2 o a 3 cuadras de distancia, como diciendo, mirá el candidato. Diciendo, ¿a dónde vas a entrar si no arreglás? A ver, para que lo quiero escuchar a Toti, por favor. Sí. Un segundo nada más. Sí, cerra, por favor. Gustavo, disculpa. Lo que digo es, la pelea la tienen que dar entre todos, porque mientras Grindetti caminaba con una parte de la barra de Lanús, Diego, que recién decía, ¿es verdad o no es verdad? Y pedía pruebas. Julián Álvarez caminaba con otra facción de Lanús, que es mucho peor, que era que manejaba Matías Soto, el polaquito, que tiene 2 causas por intento de homicidio y
gracias a las buenas artes del Ministerio de Justicia en aquel momento, lo hacían zafar de todas las causas para que pudiera seguir armándole la campaña en los barrios más carenciados a Julián Álvarez. Entonces la batalla hay que darla como sociedad entre todos. Me parece que no hay una decisión. A ver, sí. Y a mí me parece que no se tiene que quedar con que el Estado no puede entrar a los barrios. Es macana. Es macana, no se quiere entrar y entonces se justifica que vos tenés que transar con los punteros. Lo que pasa es que para vos poder tenés que entrar hay que sacar a los 9.000 creo que este es el policías proceso que corruptos estamos viendo hoy. Yo he ido con el intendente de 3 de febrero, con Valenzuela, Fuerte Apache. Y la gente lo ha recibido, yo entro a Villa Inflamable solo. Estoy en Libertador, en San Martín. Es decir, se puede entrar y el Estado y la gente quiere que el Estado entre. Pero para eso, por supuesto, tenés que romper la complicidad que tiene la política con los punteros. Y la policía. Y la policía. Sí, la institucionalidad que gobierna. Porque no es el barra brava el que gobierna el territorio. Sí. No es el barra brava, es el barra brava con la complicidad de la política y de la policía. Toti, cuando el barra brava maneja planes sociales, como yo lo he visto, cuando el barra brava maneja los planes sociales, maneja el territorio, además se la da la política, maneja todo el territorio, y eso te lo puedo mostrar en San Martín, Lo que hay que romper es en La Matanza. Pero aparte lo que quiere la gente del barrio, la mayoría, es que llegue el Estado. Absolutamente. A unos pocos no le conviene. Ojo, recordemos la historia de Pablo Escobar y cuando el narco termina reemplazando al Estado y termina siendo admirado. El narco termina siendo admirado por el conjunto de la sociedad. Ese proceso está en curso, pero todavía no llegamos. A ver. En consecuencia, si dejamos que esto siga como va, en poco tiempo el narco va a tener más poder que el aparato del Estado. Yo hace poco entré en La Tablada, del barrio de Los Monos. Entré, me dije, ojo, cuidado, fuimos. Hablamos con gente de la iglesia, los que están trabajando ahí en el territorio, y decía, por favor, que vengan. Claro. Que vengan acá. Es decir, los que están trabajando ahí, arriesgan su vida todos los días, quiere que el Estado entre. La gente también quiere. Hay veces se utiliza eso, pero bueno, arriesgamos los trabajadores sociales. Sí, hay que arriesgar. A ver, digo, por favor. La otra cuestión, Santiago... Ahora voy. Yo voy. Sí. Está muy bien lo que están diciendo. O sea, el Estado tiene que entrar. Nosotros, tomando lo que nos pasó y tal vez para poder mejorar para adelante, nosotros lo que hicimos es generar con la fuerza de seguridad que tenemos más cercanía a nosotros, que es la policía local, que es la que no tiene, tal vez, hay muchos policías bonaerenses buenos, pero bueno, tal vez es la que tiene más pura, si vos querés, la que tiene menos vicios, y con Protección Ciudadana, que es la fuerza propia, nosotros hacemos esto que tal vez nos costaba más en campaña. Los 5 días a la semana va la policía a hablar con los vecinos, pero vamos nosotros con ellos a hablar con los vecinos, vamos a preguntarle. Y de esto ha pasado a partir de los diálogos que se generan en los barrios más vulnerables, que hemos hecho cualquier cantidad de allanamientos después de las charlas. Pues vamos a hablar, hablamos, escuchamos, prestamos atención y muchas veces les damos una solución. Ahora, me pasó, y esto lo digo en primera persona, una persona filmada que vendía droga, que se lo llevó a la comisaría. Yo fui a hacer la denuncia, estuve en la comisaría con la misma persona que estaba detenida, se fue la persona a las 2 horas y yo estuve 3 horas dentro de la comisaría. Eso no me lo contaron tampoco, eso pasó en Villa Diamante. Una locura. Pero, me parece que también los funcionarios tienen que dar de alguna manera un mensaje de esperanza y no quedarse en lo que dice la gente, en eso de que no se puede entrar. El Estado tiene que entrar. Hay que mejorar la habitabilidad de la gente porque si no toman como referente a los narcos que le dan de alguna salida. Claro. Y la otra, yo estuve en Medellín y le preguntaba, me acuerdo, hasta una conversación con el expresidente Samper, cuál era el centro. Y me decía, hay que formar brigada que realmente combata al narcotráfico y fundamentalmente un ejército de 200 contadores, porque quienes alimentan a los punteros son los narcos, que son los grandes, los que lavan dinero, todas esas cosas que están en los country, no están en la villa, ¿eh? Entonces me parece que esa es la política integral de lucha contra el narcotráfico. Yo estuve un mes laburando en Colombia, país usado por el narcotráfico, y la decisión, hasta que no vino por parte del Estado, de empezar a combatir y de terminar, no pasa nada. Y el poder lo tiene el Estado, sí, totalmente. No, presencia del Estado, como decían, urbanización, integración social, pero también hay cosas que se pueden hacer hoy. Ustedes estuvieron debatiendo en programas muy interesantes hace 3 o 4 días lo que sucedió en Flores. Claramente es una zona liberada lo que ha sucedido en Flores. ¿Cómo puede ser que 3 días después de que sucedió encuentran al chico a través de Interpol en Chile? Se sabe que la madre era narco, que el padre había estado... Eso es zona liberada. Yo te voy a decir, hoy la ciudad de Buenos Aires
tiene un instrumento que tiene que reglamentar, que es el mapa del delito. Porque vos, teniendo el mapa del delito, tenés un antídoto contra las zonas liberadas de la policía. Y entonces vos podés descabezar una comisaría sabiendo que en esa zona se está cometiendo un delito y la policía no hace nada. Estos instrumentos ya están, son ley, tiene que haber una voluntad política de aplicarlos. Y esto digo que ha sido el legislador porteño, lo sabe. La ciudad de Buenos Aires, que es una provincia urbana, si vos tenés un buen control del acceso, de los 22 accesos de la ciudad, y tenés un buen mapa del delito, tenés que reducir la inseguridad en la ciudad de Buenos Aires. Por favor. Sí, Santiago, la corrupción policial, que fue de alguna manera mantenida durante muchos años, que todavía está y que va a costar mucho tiempo desarticularla, hace imposible que todo esto se pueda lograr. Porque esto de no poder entrar a las villas, etcétera, es el producto de la inacción policial durante años, o al contrario, de la acción negativa de la policía, que fue permitiendo todo esto a costa de beneficios propios. O sea, esto, en la medida en que no hay una decisión del Estado de decir, bueno, que creo que la he visto, por lo menos ahora la escucho, que hay decisión de terminar con la corrupción policial, reemplazar a los funcionarios corruptos, etcétera. Esto es fundamental para que todo esto empiece a cambiar. Sí. No, yo tengo otra idea. A nosotros nos sobra tierra y nos falta producir riqueza. Hay que erradicar todas las villas. Hay que empezar con una villa. El gobierno tiene que tener 200 hectáreas, armar pequeñas granjas, mandar a la gente a trabajar ahí, hay que armar frigoríficos, hay que armar una policía, hay que armar barrios enteros, desarmar las villas. ¿Con qué se paga eso? Con esos terrenos que van a quedar libres. No vamos a terminar más con la villa. El problema son las villas. ¿Qué nos sobra tierra? Nosotros tenemos que generar riqueza. Bueno, esta ciudad de 200 hectáreas vamos a producir conejos. La otra vamos a producir cerdo. Igual, para un minuto, yo creo que lo interpreto. Lo que dice Smith no es que el problema es la villa. El tema es que hay gente que no tiene agua. Está bien, pero hay gente que no tiene cloaca, hay gente que no tiene trabajo. La solución de erradicar villas es la solución que expresaba hace 40 años la dictadura. Urbanizar. Vos lo que tenés que urbanizar e integrar. Lo que sucedió en Medellín es que han integrado, han puesto las mejores escuelas, incluso no a nos sobra tierra a nosotros, perdona. Lo que nos sobra es tierra y nosotros tenemos que producir riqueza. Bueno, pero esa es otra situación. No es lo mismo. Muchachos, hagamos un punto. Ciudades enteras. Hagamos darle un trabajo, darle trabajo a la gente, darle trabajo a la gente. Y cada ciudad puede producir algo. Bueno, habrá que cambiar el voto. Porque hace 30 años la provincia de Buenos Aires gobierna el peronismo. 30 segundos, 30. 10 segundos, sí. Mucho de lo que están en las zonas periféricas son de provincia. Hay que generar condiciones de un plan Volver, programa de promoción industrial en el Chaco, en Formosa, en Santiago del Estero, de modo tal que algún porcentaje resuelva volver a su provincia. Sacarlo a los cachetazos no podés. Y para vos, por favor, por favor, gracias por habernos acompañado. Esto fue Intratables, gracias a la gente de Relojes Polis. Por supuesto, gracias Polis. Gracias Liguria, como siempre. Divina la correta de hoy. Gracias Liguria. Sigan con Doctor House, sigan en América mañana toda la actualidad, 20:30. Como siempre en vivo, como siempre, 21, ¿qué dije 20:30? 21 horas. Bueno, igual ya ponemos 23, hasta 24 horas. 21 horas, claro, horario de verano, 21 horas. Intratables, como siempre en vivo, como siempre en América. Hasta mañana. Chau.